Ahora continuamos con la próxima de José. Esta próxima presentación se denomina Arquitectura de una zona de transferencia de pliegues de inversión en la faja plegada de San Bernardo, Patagonia. Bueno, de vuelta yo, si a alguien no le gusta la inversión, eligió mal quedarse. Pero bueno, esto es, también sale de la misma campaña, sí, en verdad una campaña previa que hizo Joao con Seba a la zona de las pulgas, en nuestra faja plegada. Y ahora vamos a ver algo más tradicional, pero que también tiene bastante tela para cortar en la cuestión geométrica de los pliegues de inversión. Sí, de vuelta a nuestra ruta, sí, tratando de respetarla. Vamos a reforzar los conceptos de inversión previa, ahora entre pliegues, ¿sí? Es decir, más de una estructura, ¿sí? Vamos a ver algunas cosas de geomorfología estructural y geomorfología tectónica, y después vamos a acelerar y vamos a ver un poco la fase de formación. Cuando uno ve la bibliografía, ¿sí? El desarrollo de zonas de transferencia, es decir, zonas de falla individuales que están parcialmente solapadas durante la fase extensional y después se comprimen. ¿Sí? Hay algunos trabajos hechos a nivel de cuenca, ¿sí? A nivel de casca de arena, hay algunos modelos geométricos, ¿sí? También en la bibliografía, y generalmente lo que se ve es un desfasaje de los pliegues, esos pliegues que habíamos mencionado antes en la presentación anterior, que tradicionalmente eran asimétricos, con un flanco abrupto del limbo frontal, de pie de inversión, es decir, este de flanco abrupto, ¿sí? Pero no hay mucho detalle de qué pasa acá durante la compresión, ¿sí? En el caso de los pliegues, ¿sí? Esto está sacado de una publicación reciente. De la misma forma que las fallas crecen a lo largo del rumbo y se conectan, a los pliegues les pasa lo mismo. ¿Sí? Esa conexión puede ser lineal, puede ser oblicua, inclusive puede ser triple. ¿Sí? Nuestra faja plegada es un ejemplo bastante bueno a nivel global, ¿sí? Con algunos ejemplos excepcionales, ¿sí? De todos estos escenarios. ¿Sí? Así que si a alguien le interesa, hay mucho para hacer. Y después, por otro lado, ¿sí? Una vez que uno genera el relieve, los cauces fluviales contemporáneos van a tratar de disectarlos, y si no les da la energía, que eso técnicamente se llama power stream, que en verdad es la pendiente por el caudal, van a esquivar la estructura que está creciendo, ¿sí? Inclusive pueden tener que juntarse varios cauces para poder disectar la estructura, ¿sí? Acá tienen un ejemplito que usamos a modo de análogo, ¿sí? En el codo del Senger, donde ustedes ven valles sobredimensionados por crecimiento lateral de la estructura, y el río Senger que pega la vuelta, ¿sí? Como consecuencia de la propagación hacia el sur de la estructura. ¿Qué pasa en nuestra faja plegada? Este mapa, para los que lo conocen, es un legado muy bueno que dejó exploración en su época, sí, es de 1986. La realidad es que para aportar cosas nuevas hay que o traer modelos nuevos, o no mucho más, porque el detalle de las unidades está muy bien. Nosotros lo redibujamos con algunas modificaciones para el relatorio, ¿sí? Y nosotros ahora vamos a estar posicionados específicamente en este sector, ¿sí? Pero cada una de estas estructuras tiene sus particularidades con respecto a los modelos mencionados anteriormente. De modo de comentario, si bien la charla no es de esto, ¿sí? En la zona que se llama Las Pulgas, esta es la ruta que va a Esquel, ¿sí? Hicimos un modelo digital con dron, ¿sí? Fíjense ahí, no sé si se alcanza a ver, son 8,9 centímetros, es decir, el píxel es más o menos de 10 centímetros, y con una resolución de la posición de la cámara muy buena, ¿sí? Casi siempre menor a 1 metro, ¿sí? Y esto está hecho sin el suplemento RTK, ¿no? Es con el GNS normal del dron, ¿sí? Esto, si bien, una cosa que les quería mencionar, este es el modelo digital del dron, esta es la imagen Google Earth, o sea que tranquilamente uno puede trabajar con Google Earth para obtener muy buenos resultados cartográficos. Acá tienen la ventaja de esto, es que también se pueden construir modelos de elevación. Acá el píxel está en 35 centímetros, fíjense que bien, esto que se ve más rugoso, que son todas las capas, es castillo, y cuando uno ingresa en la sección más pelítica se da un quiebre topográfico, que eso inclusive podría ser parte de un trabajo independiente. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Esto es un llamado de atención para los que utilizan drones sistemáticamente. ¿Qué pasa? Nosotros utilizamos la nube punto para sacar datos estructurales, tanto manuales como automáticos, ¿sí? Con un track automático, con el método de los 3 puntos. Fíjense que los datos son bastante consistentes. Ahora, cuando uno compara, después con Nicolás estuvimos ahí en marzo, sacamos datos, hicimos algunos perfiles, estamos en desarrollo de este estudio. ¿Sí? Cuando uno compara los datos de campo con los datos digitales, ¿sí? Se ve que hay diferencias sustanciales. Por ejemplo, el dato digital acá dice 30 grados y el dato de campo dice 42 grados. Es decir, estamos viendo variaciones de hasta más de 10 grados de inclinación, lo cual induce errores muy importantes. ¿Sí? Así que seguimos validando, al menos sin equipos con RTK,
la metodología de campo tradicional. El tema es que nosotros volamos un dron RTK. La pregunta sería, bueno, ¿qué pasa con la comparación RTK? Eso lo dejamos para otra charla o para el próximo curso. Acá tienen los datos, ¿sí? Los datos estructurales, una sección topográfica simplificada, obtenida ya no del perfil de Google Earth, sino del perfil del SRTM hecho con Nicola de dron. ¿Sí? Esto es en campo la zona de falla, ¿sí? Con los estratos subverticales muy fracturados, ¿sí? Con mineralización. ¿Sí? Este punto es un punto que está por acá. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, hay variación de las inclinaciones, pero eso responde a distintas posiciones en las zonas del pie de inversión. Y después, ¿sí? Hay un límite abrupto, ¿sí? En donde se cambia un dominio, si bien las inclinaciones son más o menos consistentes, se pasa de más o menos 40 grados de inclinación a 20 grados de inclinación. El límite discreto, sí, la parte de arquitectura estratigráfica, que no la incluimos acá por una cuestión de tiempo, sugiere que esto es una superficie heredada de la fase previa, pero bueno, eso está en desarrollo. Con respecto a la zona, cuando miran ustedes los pliegues son los ejes, si bien uno tradicionalmente dice la faja plegada es norte-sur, las estructuras son norte-sur, cuando uno las empieza a seguir, inclusive con el mapa de Stach, ve que los pliegues están curvados, ve que los pliegues están segmentados, todas cosas que sugieren las conexiones que les mostraba recién del trabajo de Fossen y colaborador. ¿Sí? Acá vamos a hacer, esto se lo damos a la gente que está haciendo cartografía, ¿sí? Para refrescárselo. ¿Sí? Fíjense que ustedes ven la secuencia del grupo Chubut, Formación Castillo, Bajo Barreal, unas capas asignales a Laguna Palacio, y aparece una capa negra que es el basalto Buen Pasto que está inclinado. ¿Sí? Es decir, acá hay una discordancia entre el basalto, ¿sí? y el limbo del pliegue frontal. Es decir, es justamente esa parte que hay ahí, para los que conocen la zona del Cerro Colorado. Por otro lado, cuando uno ve el basalto Las Pulgas, que es un rasgo distintivo, que los alumnos lo trabajan inclusive en geomorfología tradicionalmente, uno lo que puede aplicar es eso que hablábamos antes, en donde, en base a la energía del sistema fluvial, los cauces van a esquivar la antiforma, ¿sí? O la morfoestructura, ¿sí? O la van a disectar. Cuando uno hace la cartografía, por ejemplo, la cartografía del Cerro Cachetamán, que es el pliegue que está al lado de Las Pulgas, que es este, ¿sí? Claramente se ve que la inversión de relieve, que en verdad utiliza un valle previo, ¿sí? Está disectando la estructura, o sea, la nariz de la estructura, y en este caso sí la está esquivando la estructura, por eso es la geometría cóncava hacia el sur, ¿sí? Y está utilizando ¿sí? una zona de replegamientos menores. ¿Sí? Estos pliegues que están marcados acá, inclusive pliegues volcados, son pliegues de menores que inclusive ya los había marcado Stach, o algunos de ellos ya los había marcado Stach, que es este mapa que está acá arriba. Bueno, a modo inductivo, este es el Cobo Senger, está girado, ¿sí? Esto es Santa Cruz, esto es Chubut, o sea que el norte está para el sur de la pantalla. Ustedes miran el Cobo Senger actual, el río Senger esquiva la morfoestructura siguiendo este modelo, pero no coincide exactamente con la posición de la curvatura del pliegue. Ustedes, los que conocen la zona, saben que este pliegue está del otro lado, está por debajo de la meseta fluvio-glaciar, y en definitiva, digamos, esta situación es un híbrido entre estas dos cosas, es decir, un valle fluvial que disecta la nariz del pie y un valle fluvial que al mismo tiempo se deflecta en la nariz del pie. ¿Sí? O sea que cada una de estas estructuras individuales, al momento del desarrollo del valle, que fue utilizado por la colada basáltica, tuvo un comportamiento independiente, pero independientemente de eso, estuvieron creciendo, ¿sí? Y esta zona es una zona de transferencia de pliegue. Una transferencia soft link, porque si no, esto tendría que ser el mismo pliegue lateralmente desplazado. Bueno, ¿qué pasa con el basalto Las Pulgas? Ese basalto, sí, esta es la cita que mencionó Pato hace un rato, tiene 3,7, 3,8 millones de años, muy bien datado, ¿sí? Y es este basalto que nace de este sector, que está bastante más alto, ahora vamos a ver unos perfiles topográficos, ¿sí? Este perfil no es un perfil topográfico discreto, sino que tiene un ancho de banda de unos 100 metros para hacer los perfiles en base a las alturas máximas. Bueno, cuando uno ve el perfil, ¿sí? Esta es la zona más alta, donde está el foco emisor, ¿sí? Y claramente puede ir seccionando, ¿sí? El perfil topográfico en sectores, ¿sí? Con variaciones sistemáticas de las inclinaciones y con un lugar en donde abruptamente caen las inclinaciones relativas. Esto hay que tener en cuenta que no está hecho con alta precisión, que está hecho con los datos de SRTM, pero igual la validación relativa andaría bien en base a la bibliografía. Y fíjense que acá donde cae la pendiente del actual basalto, que en su momento fue un valle fluvial, ¿sí? Está dentro de dos estructuras de inversión muy grandes, ¿sí? Y este que está acá es, por ejemplo, el Cerro Colorado de Galveniz. Perdón, el Cerro Colorado, no de Galveniz. Entonces, esto nos permite plantear, bueno,
el basculamiento es por levantamiento diferencial, son todas preguntas que están en desarrollo, ¿sí? Y después, por ejemplo, si bien hoy nosotros vemos la orientación desde un foco emisor en el este hacia el oeste, ¿sí? Esa dirección de escurrimiento del basalto, ¿es realmente la dirección de escurrimiento del sistema fluvial o es una herencia, digamos, por levantamiento posterior? Bueno, acá tienen, está todo hecho, ¿sí? Esta es una cita muy, muy interesante que trabaja en el Himalaya y que trabaja con las pendientes, ¿sí? De un río que corta distintas estructuras, distintos corrimientos, ¿sí? Y si ustedes se fijan, las pendientes que trabajan, ¿sí? Los anchos son parecidos, al menos al máximo definido con el perfil de elevación, ¿sí? No hay cambios en los estilos, pero más allá de eso, la pendiente, que es un poco el dato de interés, ¿sí? Fíjense que el valor máximo está en 0,03, lo que sería 0,3%, ¿sí? Y estos valores son muy superiores, ¿sí? A los que se están de referencia en la bibliografía. Es decir, usé este ejemplo en particular, ¿no? Y no datos de pendientes fluviales generales, porque este estaba en un control tectónico ajustado, digamos, ¿sí? Bueno, en base a esto sí que un poco lo aceleramos para esta presentación, como siempre, ¿sí? Vamos a armar una propuesta de trabajo final en construcción, porque logísticamente el basalto de las Pulgas está bastante accesible y realmente hay mucho para entender. ¿Qué pasa con la formación Laguna Palacio? Bueno, la formación Laguna Palacio en este lugar, digamos, que se llama Cerro Colorado de Albeniz, está concordante con la formación Bajo Barrial, ¿sí? Es decir, que el cambio estratigráfico se da en concordancia, y en este lugar es donde adquiere uno de los mayores espesores, que es entre las dos estructuras invertidas más importantes de la faja plegada aflorada, ¿sí? Está discordante, es decir, que es muy probable que la relación con el desarrollo de los paleosuelos de la formación Laguna Palacios tenga un leve diacronismo entre las estructuras activas en distintos momentos. Esto no lo estamos trabajando específicamente, pero bueno, en esta zona, ¿sí? En la zona de las Pulgas, la relación discordante con el basalto, con el grupo Chubut es muy evidente porque se pone en contacto inclusive la formación Mata 7, que es la más vieja del grupo Chubut aflorada, con contacto tectónico estoy hablando, con la formación Laguna Palacio, con los paleosuelos Laguna Palacio, que están obviamente en un plegamiento desacoplado de la faja principal. Bueno, discusión, como siempre, como discutiendo desde el 2014, ¿sí? Con la gente del IDEAL, y siempre aprovecho, ¿sí? Esta es la publicación, el mapa de todos los lugares en donde nosotros ya en discusiones previas hemos demostrado que la información tiene problemas geométricos cinemáticos, ¿sí? Esta es una nueva cruz, ¿sí? Que nos faltaba, siempre pasamos con la camioneta y decíamos, che, hay que hacer una sección ahí. Bueno, la hicimos. Cuando la hicimos, ¿sí? Para los alumnos, para que vean, fíjense que acá hay una tendencia de inclinación que no tiene nada que ver con la realidad, ¿sí? Inclusive este dato que se pone como 4 grados en superficie, ¿sí? Alcanza como 40, alcanza por lo menos 37 grados porque está al lado de la falla, así que la falla viene por ahí. O sea que todos estos datos o son visuales aparentes o tienen problemas de adquisición. Bueno, con respecto al modelo geométrico cinemático, ¿sí? Esto está sacado del libro que se acabó de publicar de geología, ¿sí? Me hace una simplificación de bibliografía, hicimos la parte del capítulo estructural. La relación, o sea, la curva verde es la curva, esto está a lo largo del rumbo, es la curva verde extensional, la curva roja es la curva de inversión, ¿sí? Hay un montón de escenarios posibles, se mantienen fijos los tips se amplían, ¿sí? Pero este es el que nos interesa porque sería análogo o compatible con el esquema de las pulgas, ¿sí? En donde ustedes tienen la estructura de las pulgas, este es el sur y este es el norte, el anticlinal de Cachetamán y una zona de transferencia de pliegues con crecimiento desfasado, ¿sí? Que en donde aumenta el strain, ¿sí? Y eso permite que la falla aflore en superficie, porque después no vuelve a aflorar o está tapada por lo menos. Entonces, o sea, obviamente esto hay que demostrarlo con datos propios de los perfiles de inversión, pero permitiría explicar muy fácilmente el mayor grado de inversión en la zona de transferencia. ¿Cuál es el potencial para aplicar esto en el subsuelo? Este es un mapa estructural, un isócrono, perdón, de los perales, ¿sí? Cuando ustedes miran el mapa de los perales, es una trampa estructural muy conocida del Golfo, muy productiva, ¿sí? Tiene esta es la parte más alta, esta es la parte más alta, están desconectadas, es decir que hay dos pliegues doblemente busantes, dos braquias anticlinales conectados en una sola estructura más grande, que es el pliegue propiamente dicho, ¿sí? Y si uno utiliza lo que estuvimos viendo recién, uno lo que puede hacer de análogo es que esa curvatura parcial, ¿sí? La desconexión de las crestas individuales, puede sugerir que esta zona es una zona de transferencia durante el crecimiento de la estructura.
Si esta zona es una zona de transferencia en base a lo que estamos viendo en superficie, es muy probable que esta zona tenga replegamiento de orden menor que la sísmica no lo vea, ¿sí? O que no esté cartografiado, porque en verdad no son de interés, al menos parcialmente. ¿Sí? Y más importante aún, si la falla es una falla sellante o si es una falla conductora, es muy probable que en esta zona, en donde ya está demostrado en base a este ejemplo que es una zona que aumenta el strain, ¿sí? Es probable que acá aumente la zona de daño, el tamaño de la zona de daño, y se pierda fluido o se baje la eficiencia de la desconexión con respecto al sello. Bueno, consideraciones finales, un poco lo que ya hemos visto. La zona de transferencia de las pulgas de soft link, que se caracteriza por un pliegue secundario y el desfasaje, obviamente, de los pliegues mayores y el afloramiento de la falla invertida. La zona de transferencia incrementa todas las componentes de la deformación, el desplazamiento, porque la falla pone en contacto Matacito con la Laguna Palacios, la rotación y el strain. ¿Sí? El paleo water gap, ¿sí? Así lo llamamos a donde está hoy por hoy el basalto de las pulgas. ¿Sí? Registra un crecimiento lateral de ambas estructuras, tanto la de Cachetamán como la de las pulgas. Y después acá planteamos, al menos inicialmente, distintas fases de deformación, una en el Cretácico superior, que es el sin inversión, en base a estudios previos, una miocena media, que tiene que ver con el plegamiento después de que se deposite el basalto de las pulgas, aunque no que se deposita, sino que se solidifica. ¿Sí? Una pliocena que tiene que ver con la construcción del water gap, que queda el interrogante en la dirección de escurrimiento de ese water gap, ¿sí? Pero que es la que después utiliza el basalto de las pulgas para la inversión de relieve. Y por último, un basculamiento general, ¿sí? Regional, desde la posición del foco emisor a la posición que está más lejos de la faja plegada, que es la que está al lado del río Senda. Y desde el punto de vista aplicado, ¿sí? La geomorfología tectónica y la faja plegada aportan análogos estructurales sísmicos y subsísmicos. Bueno, esto sin adoctrinar, ¿sí? Esto simplemente para mencionar la frase que ya todo el mundo conoce y que no es cara únicamente para el Estado, sino también para los privados, ¿sí? Porque en verdad el conocimiento que se produce acá tiene mucha aplicación. Y por otro lado, esto que todo el mundo también está familiarizado, esta revista del Journal de Geología Estructural, hasta el año pasado podíamos ingresar, descargar al día las publicaciones, hoy estamos desconectados. Sé que esto, comparado con otros problemas, es bastante menor, ¿sí? Pero no hay por qué dejar de mencionarlo. Bueno. Aprovecho a preguntar. Ahí en relación al water gap que mencionaste, particularmente por el tamaño que tiene el valle, digamos, ¿qué evidencia hay de que transportó agua alguna vez? Algo de los conglomerados con las torres están en la punta. Sí, en verdad la evidencia, que es una evidencia, no sé si está en evidencia, es que la disección de la estructura propagada, digamos, necesita una energía suficiente, digamos, que necesita un caudal de agua. Es decir, un sistema integrado que seccione o que esquive dos morfoestructuras principales, digamos, simplemente con una erosión local, por ejemplo, de un valle tipo Carta o cosas así, no le va a dar para desarrollar el sistema integrado. Eso por un lado. Lo que sí yo creo que es muy interesante de este sistema es que si es un sistema con agua, ¿sí? Las cabeceras de este lado también quedan bastante incompatibles, digamos. O sea que, claro, hoy por hoy el Pogo del Senga tiene la cabecera en la cordillera, digamos. Entonces, es muy probable que el intrusivo acá de San Bernardo esté levantando todo. Digamos. Que en verdad, antes del emplazamiento del basalto, el flujo haya ido hacia el este. Digamos. Ahora, eso es fantasía, ¿no? Pues no hay datos. Digamos. Sí, la eficiencia hidráulica, por eso metí al principio el concepto de power spin, donde necesitamos caudal y pendiente para las dos cosas al mismo tiempo, para poder erosionar o para poder esquivar.